En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Muchas informaciones en el día de hoy, la referencia a lo que ocurrió el pasado viernes. Pero antes de eso yo quiero hacer referencia a una información que aparece en este día. Y para eso quiero hacer una especie de retrospectiva y me quiero colocar, por ejemplo, al gobierno de Hipólito Mejía. En el gobierno de Hipólito Mejía, que fue en el periodo 2000-2004, recuerdo que trabajaba yo en la revista Ahora. Y desde la revista Ahora hice una serie de reportajes que ya previamente también creo, antes o después, no sé, había presentado Nuria Piera, que es la venta de los terrenos a precio de vaca muerta. Casi para no decir que se estaban regalando, una vergüenza. Y en ese entonces el exdirector de Bienes Nacionales, que era Víctor Tío Fernández, que era un funcionario del gobierno, una persona vinculada al partido de gobierno PRD para la época, bueno, terminó desvinculado, terminó preso, fue todo un escándalo. ¿Por qué? Porque había una serie de terrenos que se estaban vendiendo en sectores que, como La Julia, ustedes saben, es un sector exclusivo, es eso que está ahí por donde está el Colegio Médico Dominicano, ese entorno, señores, a 8 y a 12 pesos el metro cuadrado. Solares así se estaban vendiendo en el sector La Julia. Eso fue escandalosísimo. Y recuerdo en otra ocasión, por ejemplo, que con esto de los negocios, bienes raíces y demás, que sirven para muchas cosas, más atrás en el tiempo había un grupo de gente que incluso incluía un vocero del bloque de diputados del Partido Reformista para la época, creo que estaba Balaguer todavía, era presidente, que vendieron una esquina del Palacio. Y eso ya tú dices, bueno, gente que vive fuera del país y los truanes que son eternos, aunque sean en su momento voceros de la Cámara de Diputados, creo que era apellido Ángeles el susodicho. Pero en el 2017, ya más cercano en el tiempo, señores, nosotros recordamos lo que pasó con 2 periodistas, locutores en cabina asesinados por el tema de las tierras del CEA, y ahí es donde quiero caer. Hemos advertido en muchas ocasiones que si aquí se hace una investigación seria sobre cómo aquí se hizo una especie de francachela con las tierras del CEA, eso sería un escándalo de dimensiones extraordinarias, mucho más allá de los escándalos que hemos conocido. Y eso pasó ahí en el CEA. Hoy resulta que hay una denuncia que habla sobre un contrato firmado por el Consejo Estatal del Azúcar, sí, ese mismo que fue desmantelado en tiempos de los gobiernos de Leonel Fernández. Y el exalcalde también de San Pedro de Macorís, el señor Tony Echavarría, en el 2019. Ese contrato, que fue remitido por el presidente al Congreso Nacional el mes pasado, involucró 3 gobiernos, el de Leonel Fernández, el de Danilo Medina, y ahora justamente en esta gestión fue mandado entonces al Congreso el mes pasado para legitimar de qué estamos hablando y qué dice ese contrato. Bueno, el Estado Dominicano había vendido al exalcalde Tony Echavarría, se llama Ramón Antonio Tony Echavarría, la compra de terrenos del Estado a 8 pesos el metro cuadrado. Óigame esto, a 8 pesos el metro cuadrado, ahí en San Pedro de Macorís. Entonces, la francachela con las tierras del CEA sigue. Eso es en el mejor de los casos. En otros casos, ahí en manos de gente, de mucha gente, tierras del CEA, por las que no pagaron ni una mota. Ni una mota. Y ustedes se pueden imaginar que después de, me parece que es un alcalde que duró, creo que más de 2 o 3 periodos como alcalde de San Pedro de Macorís, sabrá Dios por cuáles razones, que sabe y conoce todos los vericuetos. Cuando allí pasó esa desgracia en San Pedro, justamente en San Pedro de Macorís, ahí con tierra del ingenio Consuelo, y todo ese desastre que implicó la vida de 2 personas, la muerte de 2 personas. Señores,
el escándalo fue tan grande, pero tampoco no fue que eso tuvo ningún tipo de desenlace. En ese momento que debió de cogerse ese puntico para desenrollar la madeja, y lo que se nombró fue una comisión. Esa comisión me parece que estaba encabezada por el senador Bauta Rojas. Yo, la verdad, en qué quedó y cuáles fueron los resultados, porque aquí todo se tapaba de que con una comisión, como una forma de burlarse de la gente, y nunca supimos lo que pasó, y lo único que nos quedó claro son las complicidades que se dan de las personas que gobiernan cuando de robarse lo que es de todos se trata. Y entonces ahí no se puso un coto a el tema de la francachela de las tierras del CEA, que yo creo que ahora con el escándalo del exalcalde y el llamado de atención de la gente de ahí, de ese lugar, debería entonces por fin hacerse una investigación seria con todas las tierras del CEA que se robaron, gente que no tienen nada que ver con esto. No tienen nada que ver ni con el lugar, gente incluso que necesariamente no tienen que ser de ahí de San Pedro de Macorís, pero que han visto en el negocio, señores, una forma, ¿no?, de ellos hacerse de bienes raíces. Y eso es lo que está pasando. Y aquí estamos de nuevo frente a una denuncia que probablemente quede en el mismo lugar en donde quedó lo que pasó entonces cuando fue muerto un locutor y un periodista, que fue escandalosísimo, y que todo quedó en una comisión esta que tú no sabes ni siquiera si rindió el informe. Óyeme, uno está harto en este país de que las cosas se reciclen y que vuelvan y se repitan y se mediaticen. Pero eso nada más te dura 2 o 3 días. Estamos hablando hoy de eso, wow. Entonces nos recordamos de los hechos que ocurrieron anteriormente. Pero ahorita ya eso se guarda y eso se esconde, y eso queda ahí en la misma nebulosa. Como nebulosa es muchísima gente que tienen tierras, fincas, casas de veraneo, óyeme, con las tierras del CEA. Cuando decidió desmantelarla, como lo hizo Leonel Fernández. Sí, hombre, ese mismo Leonel Fernández que anda ahí por ahí hablando muchísimo y proponiéndose como la gran vaina, que no lo es. Porque durante 3 periodos de gobierno, señores, yo creo que son más las sombras que las luces que pudiera escribir. Y en lo que pudo haber sido alguna luz terminó también imbuido de escándalos, de corrupción, que igual tampoco vemos la luz, ni no vemos salir de la opacidad que envolvieron esos nefastos gobiernos del pasado, y del que este también de alguna manera ha intentado seguir los pasos con estructuras que por mucho tiempo han estado ahí. Señores, recordar, como se recordó las lluvias del pasado viernes, que nosotros tenemos una deuda social, y que esa deuda social que pagan siempre los más vulnerables, la cobraron. Hubo desgracias el pasado viernes, con muchas las razones, porque no hablemos nada más que del drenaje pluvial. Ese es un tema. El tema, por ejemplo, de la gente, de la basura, de la mala educación, de tapar los invernales. Son muchos los temas que confluyen para lo que pasó aquí. O sea que tan importante es disponer de una maquinaria que sea propicia para poder mitigar todos los daños por la falta, por los eventos que se producen aquí de la naturaleza, que por nuestra ubicación, por la insularidad. Son cuestiones que, si bien no pueden preverse, por lo menos debemos tomar en cuenta y prevenir para mitigar lo más posible frente a situaciones como las que se produjeron el pasado viernes. Y aquí volvemos nosotros a hablar sobre todo lo que implica, todo lo que implica, señores, las aguas caídas del pasado viernes. Volvemos sobre lo mismo, volvemos entonces a reflexionar sobre las vulnerabilidades de las viviendas, sobre la gente que vive en lugares inadecuados, sobre la gente que vive al lado de cañadas, de ríos y demás, que son al final, cuando se empiezan a repartir culpas, como ya hemos escuchado, decía, pero la gente sabe que ahí no se puede vivir, pero son esas mismas gentes que migran, que vienen del campo hacia la ciudad, porque la situación y la sobrevivencia es imposible en sus comunidades, porque desde las diferentes administraciones tampoco hay políticas enfiladas.
a estimular la producción de los pequeños, de los medianos productores en sus predios, en sus comunidades, y a sobrevivir de manera decente y de plano también abastecernos el mercado local. No, no lo hacen con los grandes productores, lo hacen con los grandes exportadores. ¿Y cuál es la alternativa que le queda a mucha de esa gente? Venir simplemente a engrosar los cordones de miseria que tenemos aquí en la ciudad. Y parte de esa gente son los que se hacen también más vulnerables en medio de situaciones como esta, pero eso no es todo. No, a todo eso se suma entonces el componente político, como desde ayer también vimos. O sea, la politización de un caos que al final del día, cuando tú te pones a buscar, es responsabilidad de muchos incluso que han estado hablando respecto a eso. Y también volvemos al punto de Leonel Fernández, que se quiere hacer el gracioso, hablando de que eso es producto de la improvisación, lo que pasó ayer, y que eso se debió prever. Leonel Fernández, aquí debió preverse lo que debió pasar aquí en 1998 con el ciclón George en un gobierno suyo, y no pasó. Igual que también ahora debió, porque no es que estoy justificando lo que pasa ahora. Lo que yo estoy viendo es que se trata de politizar, de gente que encima de que no han hecho lo que tienen que hacer, también cree que somos idiotas. Y lo único que nos queda es la memoria, para de cuando en cuando y frente a desgracias como esta, nosotros poder recordar lo inepto y lo irresponsables que han sido por años todas estas administraciones. Entonces, ¿quién compromete en este caso la solución? ¿Por qué ese liderazgo político no se sienta y dice y se colaboran? Si realmente les importa lo que pasa con la gente. No, vamos a navegar en río revuelto, vamos a traficar con la crisis y nos dejamos y permitimos que nos sigan manipulando con ese tipo de cosas. Señores, finalmente, y aunque ya el tiempo se nos ha ido porque hacemos un poco más rápido esta transmisión, no podemos pasar por alto dos hechos de sangre terribles que envuelven a dos menores. Uno fue un padre y el novio y el padre del novio de una muchacha de apenas 17 años. Se armó un rebú, una triful, que es lo que dan cuenta hoy, lo que recogen los diarios. El tipo llama al papá, el papá se aparece como un buen salvaje bestia, y entonces le planta 2 tiros a una muchacha de 17 años. Un hecho muy lamentable, pero ni qué decir. El caso de la niña de 13 años con un tajalán abusador de 25 años. La situación, por supuesto, de una carajita que tiene 13 años, que eso no se ha desarrollado ni física ni mentalmente, y que debería que el compromiso de relaciones de pareja debería de ser con su formación y con su desarrollo. Bueno, pues terminó matando a ese joven de 25 años. También 2 vidas desgraciadas. La vida de esa niña, que olvídese usted, no hay forma de que pueda recomponerse a los 13 años con el lastre de un crimen, y la vida de este joven de 25 años que simplemente se perdió. Entonces, por eso es que seguimos nosotros con la preeminencia de los embarazos en adolescentes, los abusos de este tipo, porque ese carajo le doblaba la edad a esa niña de 13 años. ¿Y cómo eso es posible? Que se puede exhibir y que como unas relaciones de pareja, un tipo de 25 con una muchachita, una preadolescente de 13 años. La verdad que es una barbaridad. Señores, con esto quiero dejar hasta aquí la transmisión, pero no sin antes, por supuesto, agradecer a Farmacias GBC, 20% de descuento todos los días en todas las sucursales. Agradecer a Sardinas Rimar el apoyo, y sobre todo agradecer a todos ustedes por el seguimiento que nos dan. Vamos a darle like si les ha gustado esta transmisión, vamos a compartirla con otras personas y a invitarlos a que se suscriban para seguir creciendo, y por supuesto a suscribirse a los que no lo han hecho también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.